¿Te imaginas que un día, de la nada, el mundo se detiene? Los aviones no despegan, los camiones se quedan parados y de repente las luces de tu ciudad se apagan. Bueno, la empresa de la que vamos a hablar hoy, Chevron, no solo vende gasolina, vende el movimiento de la civilización moderna. Pero como te conté en el avance de este video, la historia de cómo se convirtió en este gigante es fascinante, porque para que Chevron naciera, el imperio más grande de la historia tuvo que morir. Para entender esta locura, tenemos que viajar en el tiempo a 1879. Imagina las colinas polvorientas de California. Unos tipos con sombreros y mucha ambición fundan una pequeña empresa llamada Pacific Coast Oil Company. No les iba mal, encontraban algo de petróleo aquí y allá, pero su pequeño éxito fue como poner un trozo de carne fresca delante de un león hambriento. Y ese león tenía nombre: John D. Rockefeller y su monstruosa compañía, la Standard Oil. Rockefeller era el rey del petróleo. Su empresa, la Standard Oil, era tan grande y tan poderosa que controlaba casi todo el mercado de Estados Unidos. Era un monopolio en toda regla. Así que, cuando vio a esta pequeña empresa de California, no dudó. Sacó la chequera y ¡pum!, la compró. La Pacific Coast Oil Company se convirtió en una pieza más de su gigantesco rompecabezas. Durante años, todo funcionó como un reloj suizo para Rockefeller. Era el hombre más rico del mundo, el titán de la industria. Pero el gobierno de Estados Unidos empezó a ponerse nervioso. Veían a la Standard Oil no como una empresa, sino como un pulpo gigante cuyos tentáculos ahogaban a cualquier competidor. Tenían demasiado poder. Y así, en el año 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión que sacudiría al mundo de los negocios. Declararon que la Standard Oil era un monopolio ilegal y ordenaron su disolución. Imagínate, era como si hoy ordenaran dividir a Google o a Amazon en 30 pedazos. De la noche a la mañana, el imperio de Rockefeller fue descuartizado. De ese cadáver corporativo nacieron 34 compañías más pequeñas, conocidas como los bebés Standard. Una de esas bebés era la Standard Oil of California, a la que todos llamaban SoCal. A ella le tocaron los derechos para operar en la costa oeste de Estados Unidos. Parecía un buen negocio, pero había un problema, uno muy grande. SoCal, esta nueva empresa, tenía una sed tremenda de petróleo, pero California se estaba secando. Los pozos ya no daban tanto como antes. La compañía estaba creciendo, pero su fuente de vida se agotaba. Necesitaban encontrar petróleo, y rápido, o estaban condenados a desaparecer como muchas otras empresas de la época. Mientras sus competidores, los otros bebés estándar, buscaban petróleo en lugares más seguros y conocidos como Texas u Oklahoma, los directivos de SoCal tomaron una decisión que en su momento pareció una locura suicida. Miraron un mapa del mundo y sus ojos se posaron en un lugar donde todos, absolutamente todos, decían que solo había arena, sol y muerte: la península arábiga. En los años 30, Arabia Saudita no era la potencia que es hoy. Era un reino recién unificado, desértico y pobre. Nadie en su sano juicio pensaba que allí pudiera haber oro negro. Los geólogos más respetados de la época se reían de la idea. Era como buscar agua en el sol. Pero la desesperación es una gran motivadora. En 1933, los ejecutivos de SoCal se subieron a un avión, cruzaron medio mundo y firmaron un acuerdo con el rey de Arabia Saudita, Abdulaziz Al Saud. El trato era simple. SoCal tenía el derecho exclusivo de buscar petróleo en una concesión gigantesca, a cambio de un pago inicial y un porcentaje de las ganancias si encontraban algo. Para el rey saudí, era dinero fácil por un trozo de desierto inútil. Para SoCal, era su última esperanza. Así que empezaron a perforar. Pasó un año y nada, solo arena. Pasaron 2 años y más arena. 3 años, 4. La compañía estaba quemando dinero a un ritmo alarmante. Los inversores en California estaban furiosos. Los geólogos en el campo estaban agotados y desmoralizados. Perforaron un pozo, luego otro y otro. 6 pozos en total. Y en todos fracasaron. La bancarrota no era una posibilidad, era una certeza inminente. La junta directiva en San Francisco estaba a punto de tirar la toalla y ordenar el regreso del equipo.
Pero el geólogo jefe en Arabia, un tipo llamado Max Steinecke, tenía una corazonada. Les rogó que le dejaran hacer un último intento en un lugar que había marcado en el mapa. Un lugar que llamaron Dammam número 7. Era la última bala en la recámara. La empresa aceptó, a regañadientes. Era eso, o admitir la derrota total. Empezaron a perforar el pozo número 7, y durante meses la historia se repitió. Arena, roca y más arena. La presión era insoportable. Pero el 3 de marzo de 1938, algo cambió. A casi 1500 metros de profundidad, la perforadora tembló, y de repente un rugido ensordecedor salió de las entrañas de la tierra. Un chorro negro y espeso se disparó hacia el cielo del desierto. Era petróleo. Y no era un charco, era un océano subterráneo. No habían encontrado un simple pozo, habían descubierto el campo petrolero más grande del mundo. Lo que encontraron en el pozo número 7 no solo salvó a Socal de la quiebra, cambió la economía de Arabia Saudita para siempre, la convirtió en una superpotencia y redefinió el equilibrio de poder global para todo el siglo XX. Socal, la pequeña bebé estándar que estaba al borde de la muerte, se había convertido de la noche a la mañana en una de las empresas más importantes del planeta. Con el tiempo, se convertiría en Chevron. Parecía un cuento de hadas, ¿verdad? La apuesta más arriesgada de la historia había dado sus frutos de una manera espectacular. Pero como suele ocurrir en estas grandes historias de éxito, la victoria trajo consigo una maldición inesperada. Un problema tan grande que, décadas más tarde, casi los destruiría y los pondría en el centro de una de las mayores crisis geopolíticas de la historia moderna. Pero esa es una historia para el próximo video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado esta increíble historia, no te olvides de darle a like y sobre todo, suscríbete y activa la campanita para no perderte la segunda parte donde te contaré cómo este tesoro en el desierto se convirtió en una pesadilla. Nos vemos en el próximo video.